Hola, buenas noches. Hace 3 años, el universitario Luis Andrés Colmenares murió en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Minutos antes de morir, estuvo en compañía de 2 amigas de universidad, Laura Moreno y Jessy Quintero, hoy implicadas en el supuesto homicidio. Desde entonces, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, no ha cesado un solo día en su lucha personal: esclarecer las circunstancias en las que murió su hijo y que se haga justicia. Hoy tenemos la historia de este viacrucis. Mi dolor de la muerte de Luigi, eso ya muere conmigo. Ya yo no seré la misma mujer alegre que conocieron. Acabaron con mi vida. Y solamente le pido a Dios que me dé fortaleza para sobrellevar y seguir viviendo. Oneida Escobar, madre del universitario Luis Andrés Colmenares, muerto en cuestionadas circunstancias hace 3 años, no se cansa de repetir lo mismo. Dándome yo misma fuerza, pidiéndole a Dios que me ayudara, que si Dios me había quitado a mi hijo, pero que me diera la fortaleza para soportar y demostrar la verdad. Una verdad que tiene que ver, según ella, con que su hijo no se quitó la vida al caer a un caño, como en cambio sí lo alegan las 2 estudiantes de la Universidad de los Andes, Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en los confusos hechos de aquella noche de Halloween de 2010. La versión era que mi hijo se había suicidado, que accidentalmente había caído en el caño y eso, pero yo no creí. La versión de Laura Moreno y Jessy Quintero es que Luis Andrés salió muy ebrio con ellas de la discoteca Penthouse y fue en busca de un perro caliente, y que después, según ellas, el joven, entristecido por una discusión varios días atrás con un miembro de su familia, corrió desesperado y más adelante se arrojó al caño del Parque El Virrey. Ahí me dijeron toda la historia de que él había salido corriendo, se comió el perro y se tiró al caño. O sea, que yo nunca creí. Siempre estuve segura que a mi hijo me le habían hecho daño. Y yo no quería que después de muerto me lo tacharan así como me lo estaban tachando, un borracho que se había matado por estar borracho. Entonces yo me propuse a llegar a la verdad. Y la primera pregunta que se hizo en esa búsqueda fue la de que ¿cómo podía quitarse la vida a su hijo, un ser tan feliz, un estudiante líder y prometedor? Yo decía, mi hijo tuvo una vida muy linda, tanto en su colegio. Crónicas RCN obtuvo este video inédito del día de la graduación de Luis Andrés Colmenares, en noviembre de 2007. Es la primera vez que el país lo ve vivo y puede escuchar su voz de estudiante feliz y soñador
reflexionando sobre el tiempo. El tiempo es inexorable y debemos continuar el camino de nuestra formación en otro espacio, en otro nivel, con otra gente. Y en ese momento, él mismo ya había escogido su espacio, la Universidad de los Andes, su nivel, la carrera de ingeniería, y también había escogido su gente, entre quienes llegaría a conocer a Laura Moreno. Y por eso tenemos que ser ciudadanos de bien. Debemos mantener siempre la ética cervantina en cada uno de nuestros actos, para convertir este país en un lugar mejor. Aquel día Luis Andrés hizo un homenaje a la memoria de uno de sus profesores. Profesor Alejandro, le ruego a Dios, nuestro Señor, que le tenga siempre su santa gloria. Y prometió a sus amigos una próxima vez en aquella despedida. Yo sé que nos volveremos a encontrar para contarles qué sigo pasando después de que usted se fue. Ahora sí, compañeros de la promoción 2007, hemos alcanzado. 3 años después, todos sus proyectos se truncaron en aquella confusa y oscura noche. En búsqueda de la verdad, Oneida no ha dejado de llorar un solo día desde entonces. Sus pensamientos van y vienen en torno a la imagen de quien ella considera el hombre de su vida. Era mi confidente, mi amigo, a pesar de que yo era su mamá. Yo aprendí muchas cosas de él. Era un niño muy lindo. Y por ese niño lindo dejó hace 3 años su labor como administradora médica. A mí me tocó, eso cogí yo como la labor, como digo yo, dejar de llorar, irme diariamente a la fiscalía. Para dedicarse con toda su alma a una causa póstuma, encontrar la verdad. Fuimos como moviendo el proceso y todavía los investigadores que no, que eso era accidente, ya nosotros decíamos que citaran a ciertas personas. Y ahí fue donde ya el proceso se fue moviendo. Ella y su esposo Luis Alonso Colmenares se propusieron recopilar nuevas pruebas para demostrar que su hijo no se había suicidado, sino que había sido asesinado. Yo busqué a unas personas, unos investigadores, para que investigaran todo el caso y de ver ese afán mío de preguntarle a ellos qué habían hecho. No hacían nada. Yo me iba para el caño, yo lo recorría, yo decía, no, aquí en el caño no es posible de que Luigi se me haya caído. Yo cogía una vara, yo medía. No hay la cantidad de agua como para que él arrastrara. Una sobrina mía también se vino, se metió al caño. Me decía, tía, no, eso no se puede caminar, Luigi no pudo estar aquí. Yo decía, sí, tengo que buscar la verdad. Oneida Escobar, una mujer de estirpe guajira, seguía un secreto mensaje que recibió en sueños a mediados de 2011 y al que su cultura da todo crédito. Yo tuve muchos sueños muy lindos con él y ese sueño fue cuando él me decía, como que me veía tan desesperada, que me decía, mami, no busques más, la prueba la tengo yo en mi cuerpo. Yo me levanté, yo dije, tengo que buscar un forense que me diga qué es lo que encontraron en el cuerpo de Luigi, porque yo la foto de mi hijo muerto no les he visto. Con el forense privado Rubén Darío Angulo, lograron exhumar el cuerpo de su hijo y establecer lo que su reiterado sueño le señalaba. Además del trauma craneoencefálico en forma lineal,
Descubren 7 golpes en la cabeza, entre los cuales se destaca uno en forma oval, propinado con un objeto contundente, una herida en el paladar y livideces que indican, según el forense contratado por la familia Colmenares Escobar, que Luis Andrés falleció en una posición diferente a la que fue encontrado. Y fue cuando ya descubrieron que Luigi no se había quitado la vida ni se había caído en el caño. Pero reabrir el caso que llevó a la captura de Laura Moreno y Jessy Quintero, lo mismo que de otros implicados como Carlos Cárdenas, no fue garantía suficiente para esclarecer la muerte de su hijo. Oneida no cesó su viacrucis diario en los juzgados de Palo Quemao. Yo me alistaba. Yo salía sagradamente de aquí de la casa como a las 8:30 y estaba en la fiscalía. Salía como cualquier funcionario a las 12 del día a almorzar y volvía. Y a veces me decían, no, pero no ha llegado nada. Pero yo me conformaba con ir que me dijeran algo. Si así dijeran, esa vieja es muy cansona, pero me decían, vuelve una semana, y yo no volví a la semana, sino al día siguiente. ¿Qué pasó? Yo digo que uno como es el interesado, la víctima, y ahora con el nuevo sistema uno puede hacer eso, no como antes que solamente uno era tenido como que a lo que hiciera la fiscalía. Entonces, como yo veía que la fiscalía no se movía, yo quería era moverme y llevarle para que ellos no tuvieran de decirme, no, esto no se puede hacer. Y entonces yo era todos los días, si así no tuviera nada que hacer, yo me le paraba en el despacho del 298, yo me convertí en mensajera de ahí del despacho, pero en mi caso era que llevaba las citaciones y esas yo me encargaba. Para su esposo, Luis Alonso Colmenares, la causa de Oneida es lo que la mantiene con vida. Quien haya conocido la relación de Oneida con su hijo, es decir, eso casi que era un solo cero, ¿viste? Ella cuando tuvo su hijo, cuando Luis nació, era como si ella hubiera vuelto a nacer y ella en ese sentido concentró en su hijo todo sin límite. Ella nunca tuvo limitación de ninguna naturaleza con respecto a su hijo y lo mismo él con respecto a ella. Oneida Escobar lleva 3 años en esta tortuosa y aparentemente estéril carrera. Aún hoy, cuando el juicio del asesinato de su hijo ha llegado a ser el caso más sonado de la última década en el país, ella continúa su pesquisa en estos fríos y desapacibles pasillos. Si bien en los tribunales Oneida busca respuestas por la muerte de su hijo, en su casa, para ella aquel hijo no ha muerto. Desde la muerte de él, la casa está como él la dejó, su cuarto, todo en su sitio. Yo salgo hacia el mercado y es como si Luigi estuviera aquí. Las comidas de aquí también son como a él le gustaba, no como los consejos que me daban, que me deshaciera de las cosas de él, de su ropa. Yo le dije, no, yo su cuarto lo tengo, la casa tampoco quise mudarme. Es como si saliera corriendo de los recuerdos de él. No, yo tengo todo como él lo dejó. Su cuarto yo se lo arreglo como si él estuviera, le abro las ventanas, las ropas también se las acomodo. Y es como si él estuviera. Yo todavía hablo y a mí me preguntan cuántos hijos tiene y yo digo 2. A veces ya la gente sabe y me dice 2. Yo le digo, sí, yo tengo mis 2 hijos. Tengo uno en el cielo y uno aquí en la tierra, pero tengo mis 2 hijos.
Para que no quedara dudas al respecto, recorrió con Crónicas RCN los rincones más entrañables de su casa, congelados en el tiempo. Este es el cuarto de él. Sí, de Jorge. Me saca el... Hace 3 años él dejó exactamente igual todo, o sea, en el mismo orden. En el orden, y uno se lo limpia y todo el... ¿Cuál era la favorita de él? Esta sí era la loción que él le gustaba. Y la ropa que mejor le quedaba a él para su gusto, ¿no? Esa se lo llevó él. Fue como lo vestí, un pantalón negro que a mí me gustaba y a él también le gustaba. Pantalón negro. Un pantalón negro. Con eso fue que yo le dije que me lo vistiera y una camisa que a él le fascinaba. Esta era toda su ropa. Él era muy feliz, a él le gustaba toda la ropa. Esta era su babucha. Él apenas llegaba de la universidad. Esto era lo que él se colocaba. La babucha. Y ahí todavía la conservo. Yo siento que, aunque sé que mi hijo no va a regresar, pero yo siento que así le gustaría a él y se la mantengo así. Sí, esas fueron del Liceo de Cervantes. Allá cada año que ellos cursaban le iban sacando su foto. Aquí tengo estas, allá están las otras y otras que tengo yo en Villanueva también. ¿Ahí cuántos años tenía Luis? Aquí tenía él como 12 años, creo que 12 o 13 años. Sí. Cuando recién muerto Luigi, yo dormí en su cama con su cobija. El olor que él dejó, aunque todavía permanece, pero sí, yo dormía y yo sentía, y hasta sentía que él venía y me daba un beso. Yo sentía su calor, sentía su cabello, que él, a pesar de que era el pelito crespo, pero era un cabello muy fino. Y yo lo he sentido. Entonces yo le hablo y yo le dije, ay Luigi, yo sé que tú estás aquí conmigo. Y es muy bonito. A mí este cuarto yo no lo deshago. Ese siempre vivirá, como así digo, así me vaya yo para donde me vaya, él siempre tendrá su cuarto. La mochila de la Universidad de Luis Andrés sigue intacta en su estudio. Tiene adentro las mismas cosas que dejó la víspera de su muerte. Dejó su cuaderno, las fotocopias que iba a estudiar ese fin de semana. Sí, un CD. Muchas veces en Crónicas RCN hemos hablado de esa especie de sexto sentido de las madres ante un peligro potencial que amenaza a sus hijos. Al regresar, sabremos cuál fue esa corazonada de Oneida Escobar. Yo no me vi con Laura vivo, Luis Andrés no me vi. Ellos no fueron novios. Y él se fue muy contento. Veía como el Señor de los Milagros sangrando. Y yo, pero nunca me imaginé que Luigi se me fuera ese día. Oneida Escobar y Luis Alonso Colmenares, padres de Luis Andrés, son los protagonistas de una historia de amor, como las que narran las canciones vallenatas que se componen en su natal Villanueva. Un idilio que será golpeado por la tragedia. Detrás de este profundo sentimiento maternal herido por la desgracia, pervive pese a todo el dolor una dulce y feliz historia de amor. Mi novia que bien bonita, recatada y seria, como mujer de provincia que inocente y sana. Era una mujer menudita, sencillita, casi que como frágil,
porque ella era supremamente delgada, de cabello muy cortico. De este modo recuerda Luis Alonso Colmenares, oriundo de Villanueva, La Guajira, a su paisana Oneida Escobar. Es decir, incluso hasta llamaba como la atención de una mujer así tan frágil a ir a una ciudad esa tan grande, un monstruo de eso de ciudad. Ya yo llevaba en Bogotá como 3 años viviendo. De alguna manera uno también ya se siente como dueño de la ciudad, ya ha cogido espacio. Pues sí, yo la vi, me llamó en ese sentido eso, la atención, ¿no? Y me imagino, yo no me acuerdo así ya exactamente porque son ya casi que 28 años. Yo conocí a Luis Alonso aquí en Bogotá. Una prima de él le mandó una encomienda y yo se la traje y ahí nos conocimos, nos fuimos haciendo amigos. Yo al principio como que no quería nada con él. Lo que sí yo tengo que admitir es que quizás yo me valí de esa circunstancia misma de ella, de un poco de fragilidad, de soledad y aproveché la oportunidad. Él estudiaba contaduría, yo necesité un trabajo y él me ayudó a hacerlo. De ahí salimos y de ahí comenzó el noviazgo de nosotros. Él me mandaba muchas canciones escritas. Esta es la canción vallenata que la conquistó. Dile si alguien te pregunta, negra, con orgullo, que es verdad que me aceptaste y no te importa nada. Y de ahí nos fuimos enamorando. Y que si te pesa tú lo sufrirás callada. Y la aprovechaba pues en ocasiones para dedicársela, porque además es una canción muy particular, muy autóctona de Villanueva y que ganó aquí en Villanueva en un festival y nos gusta, a ambos nos gusta y yo siempre se la he dedicado, eso es así. No, ya ahí seguimos el noviazgo, tuvimos 4 años de novio y ya después nos casamos. Nosotros nos casamos el 7 de enero de 1988. Ahí ya vinieron nuestros hijos. Luis Andrés y Jorge. Jorge nace 5 años después. 2 astros alrededor de los cuales comenzó a gravitar la familia. Yo me sentía la reina de la casa, sí, porque la única mujer y así me decía Luis Alonso y ellos, que yo era su reina. Yo te voy a reconocer que yo le rogué a Dios que nuestro hijo fuera varón. Y te voy a decir que además yo hice penitencia pidiéndole a Dios que me escuchara. Como primogénito, Luis Andrés Colmenares creció con el legado cultural en sus espaldas de ser el primer hijo varón de la familia. Él siempre se le fue explicando desde el comienzo su condición de ser mayor, de ser varón, de ser el primero, porque de alguna forma es como la persona que le va a dar va a marcarle el camino a la familia, ¿sí? Eso es algo, es como de idiosincrasia. Eso es algo ya como natural en la persona de origen costeño. Pese a haber nacido en Bogotá, Luis Andrés Colmenares creció fiel a sus raíces guajiras. Él entendía perfectamente el folclore de la costa, el folclore vallenato, le gustaba llegar a Villanueva al Festival Cuna de Acordeones. En sus últimos más o menos 5 años de vida él estuvo viniendo todos los años, todo eso lo disfrutaba porque ya lo comprendía más. Allí hizo entrañables amigos con quienes compartía durante las vacaciones de fin de año, como Adrián Ibarra Ustaris. El recuerdo que tengo de Luis es con una sonrisa. Luis era muy cariñoso. Era jugar contigo, el juego de mano, una sonrisa. Luis, hombre, definitivamente, como te dije ahora, eso suena como a frase de cajón, pero Luis era modelo de pelado.
Otro de sus buenos amigos fue Roberto Carlos Arrieta. Sí, es muy duro ver que de un día a otro desaparece una persona, como la Luis Andrés. Es muy duro para una familia y para nosotros los amigos que fuimos cercanos o somos cercanos a esa familia, es muy duro. O sea, cada momento que recordamos, cada instante, cada situación, es muy duro. Pero el más querido de todos sus amigos fue Andrés Escobar, su abuelo materno. Que se acabó la alegría aquí en este barrio, por la falta de mi pobre hijo que lo mataron. Alegría. Eso era Luis Andrés Colmenares cuando llegaba a La Necedad, la finca a la que su abuelo le construyó piscina para que recibiera a sus amigos. Diciembre llegaba, eso sí, es que Luis era muy cariñoso. Luis apenas llegaba, eso era, ya estoy aquí, ya llegué, pilas, ¿qué hacemos? Bueno, esto es un espacio en el que departíamos él con su gran familia, ¿sí? Con esa cantidad de primos que tenía. Villanueva es un pueblo pequeño. Digamos que son muy pocos los espacios donde uno tiene para divertirse. Bueno, en la plaza, el festival Cuna de Acordeones, sí. Pero precisamente en este espacio era donde se reunía la familia, ambas familias, porque es que ellos, como te comentaba, ellos son la familia Colmenares Escobar, siendo la embajada de nosotros en Bogotá. Nosotros de alguna manera teníamos que corresponderle por ese trato que ellos nos daban allá, de atenderlos. Luis Andrés no solo fue apreciado por sus amigos de Villanueva. Lo querían mucho, muy alegre, con su característica de costeño, y no era mediocre, realmente le gustaba hacer las cosas muy bien, muy buena persona. En el colegio Liceo Cervantes probó de qué estaba hecho. Él hizo campaña para ser personero en grado 11, tuvo una actitud de liderazgo con su grupo de amigos y siempre cumplía y siempre estaba ahí, fue buen amigo. Luis en el colegio fue una persona que siempre fue líder. Luis tanto fue así que él incluso, a él lo eligen personero porque sus mismos compañeros consideraron que nadie más podía hacerlo sino él. El pasado 4 de septiembre, Oneida Escobar recorrió los patios del Cervantes. Se detuvo ante el mosaico de la promoción en la que se graduó su hijo y que hoy, 6 años después, ya es profesional. Y sí, me da mucho sentimiento de ver que solamente ya me queda su foto aquí en el colegio y él ya no está. Lo veía en el futuro como un gran profesional, una persona que le hubiera servido mucho al país, a esta sociedad, si en este momento él estuviera vivo. Allí, Oneida quiso volver a sentir la presencia de su hijo en el mismo pupitre donde cursó el grado 11B. Me da mucho guayabo de entrar otra vez acá y colocarme en el puesto que le tocaba a él y ver su salón. Es muy triste, muy doloroso. Su corazón de madre le ha dictado en estos 3 años que su hijo está hoy más presente que nunca. Yo me siento como si me trasladara al pasado y que vengo como porque me cité por una reunión de padres de familia,
Entonces me siento lo mismo que Luigi estuviera como vivo. En este tradicional colegio bogotano, a Luis Andrés Colmenares, de visibles rasgos guajiros, sus amigos le tenían un apodo. A él los niñitos de transición, los más pequeñitos, a veces estábamos en Carulla y enseguida le decían a la mamá, mami, mira al negro personero. Mira al negro. Y él se sentía feliz y ellos enseguida iban porque como él era tan cariñoso y él los acariciaba. ¿Después en la universidad tuvo otra connotación en los Andes? Bueno, él no me alcanzó a decir porque él siempre lo cogió como que fuera de cariño. Sí. Que le decían negro y él mismo con los compañeros, él trataba como el mejor amigo de su colegio, lo llevaba a la universidad y entonces ahí se dieron cuenta que le decía negro y a él no le importaba. No le importaba. Hay un principio de amistad y aceptación que, según los amigos guajiros de Luis Andrés, debe regir cualquier relación entre estudiantes. Bueno, si tú andas conmigo, por muy extraño que sea, te acogemos y definitivamente eres uno más de nosotros. Pero, según ellos, a Luis Andrés sus aparentes compañeros de los Andes no lo aceptaron. ¿Podría ser este un nuevo caso de discriminación racial, étnica o cultural? ¿Cómo así que yo salgo contigo y si te duermes te llevo a tu casa y si te pasa algo yo digo, no? ¿Cómo que nadie va a decir, mira, él cogió rabia por esto o recibió una llamada así, él llegó en esta situación? No, simplemente que salió corriendo y ya. Eso no, eso está por fuera de nuestro alcance, de nuestro poder, la capacidad de comprender. Tal vez Luis Andrés aquella noche, un guajiro solo y sin clan, fue demasiado vulnerable. En el último artículo, Luis Andrés, como personero, se hizo el día de su graduación una pregunta que conmovió a su mamá. ¿Y ahora qué?, se dijo acerca de sus nuevos retos. Cuando él empezó así, yo le decía a Luigi, pero no me gusta. Él me dijo, mami, mira, yo le dije, Luigi, pero no me gusta esto que tú comiences así que, ¿y ahora qué? Sin embargo, 3 años después, cuando Oneida se enfrentó al duro golpe por la muerte de su hijo, esa pregunta casi ingenua que él hiciera el día de su graduación recobró un sentido pleno. Y esa es la pregunta que yo ahora me hago. Se me quedó como la frase de él, porque yo le preguntaba a Dios, ¿y ahora qué? Pero ahora sí comprendo todas las cosas y eso es lo que yo me pregunto. Ahora, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros? La cuestión del ahora qué la resolvió de todas maneras Luis Andrés Colmenares una vez se graduó de bachiller. Me dijo que iba a estudiar era ingeniería industrial. Le dije, papi, tú vas a ser el mejor ingeniero. Fue cuando él mismo se presentó en la universidad sin nosotros darnos cuenta. Y quería estudiar en los Andes. Y yo le decía a Luigi, los Andes, pero ¿cómo vamos a hacer? Él decía, mami, eso después viene. Yo le dije, sí, Dios proveerá. A pesar de que él tuvo la entrada en la Nacional, pero él quería los Andes. Yo te voy a decir que yo sí quería que Luis hubiera estudiado en la Universidad Nacional. Él respecto de mí solamente esperaba pues que le firmara algún papel, él no le gustaba que le gestionara nada, él hacía todo. Y por eso es que él va a la Universidad de los Andes, porque se obsesionó por querer formarse ahí. Entonces en eso yo más bien preferí como claudicar y apoyarlo porque era entrar contra su voluntad. Y él fue muy feliz y dijo, eso es un ambiente distinto al del colegio. Y desde que llegó allá hizo amigos. No fueron muchos, pero sobre todo con sus amigas fue muy especial, como lo recuerda Oneida Escobar. Muy respetuoso,
les colaboraba, él las cuidaba, no sé si porque como no tuvo hermanas, entonces era un cariño muy especial que le transmitía a ellas. Él tuvo novias, pero él decía que no era como nada en serio, que él me traía aquí a la que ya era su novia, él me la presentaba mami, una amiga. Yo no me vi con Laura vivo, Luis Andrés no me vi. Ella sí vino aquí, entró a mi casa, habló fue con Luis Alonso porque yo en esos días estaba recién operada y yo estaba en el segundo piso. Yo no la vi, yo la vi fue por la ventana, porque uno como mamá siempre es chismoso y mira, pero ellos no fueron novios. Durante el juicio que se le ha seguido a los involucrados en los hechos que llevaron a la muerte de Luis Andrés Colmenares, se ha ventilado la relación que tuvieron Laura Moreno y Carlos Cárdenas. Con ella y otros compañeros, entre quienes se encontraba Jessy Quintero, Luis Andrés Colmenares decidió ir a la fiesta de Halloween el 30 de octubre de 2010 en la discoteca Penthouse en el norte de Bogotá. Andrés después me dijo que él iba a una fiesta, que necesitaba un disfraz. Me dijo, mami, quiero ir a comprar un disfraz, nos fuimos a comprarlo. Él compró el de Diablo, que a mí no me gustó. Me dijo, mami, eso no tiene que ver nada. Si es como vestirme de ángel o vestirme de diablo. Después, según Oneida Escobar, Laura Moreno pasó en su carro a recoger a Luis Andrés. Y él se fue muy contento, se despidió, me dio un beso, como siempre. A Jorge se despidió de Jorge, a Jorge sí le dijo, Jorge, dame a la gorda, porque me decía su gordita. Yo había viajado esa noche a Santiago a dictar unas conferencias allá en la Universidad de Chile, a participar allá en unos eventos académicos que me habían invitado. Aquella noche, Oneida y su hijo Jorge se acostaron temprano. Mientras dormía, su hijo murió en extrañas circunstancias. A veces despertaba con una opresión en el pecho. Yo me levanté antes que llamaran a Jorge. Yo como que mi sueño, yo rezaba y rezaba, pero no sabía. En la mañana del 31 de octubre, su intranquilidad fue confirmada con una llamada a su hijo Jorge, en la que le decían que Luis Andrés no aparecía. Llamaron a Jorge, yo enseguida empecé a rezar y a buscar a Luigi, pero yo sentía a Luis Andrés como dormido, como muy tranquilo. Y eso yo sí sentí una gran angustia. Angustia que trató de aliviar ante su imagen devocional. Rezaba y yo miraba así, veía como el Señor de los Milagros sangrando. Pero nunca me imaginé que Luigi se me fuera ese día. Luis, con tanta gente, con esa familia tan grande, de todos los lados, de los Escobares, de los Ibarra, de los Rodríguez, con esa familia tan grande, con tantos amigos, haya tocado terminar en esa situación tan oscura y solo porque Luis estaba solo, no tenía amigos ahí. Si los hubiera tenido ustedes, a los amigos de raíz, de sangre, allá. Eso no le pasa, nunca. O nos pasa a todos. Eso sí, eso está claro.
después de la muerte de Luigi, nosotros nos llevamos el cadáver de él, lo enterramos en mi pueblo, como decía yo a él que me tenía que enterrar era en mi pueblo. Lastimosamente me tocó a mí primero llevar a mi hijo. El entierro de Luis Andrés Colmenares, vino mucha gente, vinieron muchas personas de toda La Guajira, del Cesar, vinieron personas hasta del vecino país de Venezuela. Tomás Carrillo Oñate, el sepulturero del cementerio de Villanueva, no olvida el duelo de Oneida Escobar. Yo fui el que lo sepulté, lo tapé, pero yo no le vi la cara. Yo le vi la cara nada más 2 veces y después no le vi más el sufrimiento ese. No quise verla más. Y el sufrimiento de madre no tiene comparación. Ellas son las que sufren las consecuencias que le toca padecer a los hijos. Yo duré 2 meses solamente encerrada pensando cómo iba a ser yo para demostrarle al mundo entero que la verdad de mi hijo que no se había matado. Y ese encierro lo vivió en la casa de sus padres en Villanueva. Y en ese encierro se materializarán muchos presentimientos y determinaciones que llevarán a esta madre a emprender una dura e incansable lucha por la verdad. Esperen al regreso. Lo más difícil es mantener la calma ante el ser testigo de profundas manipulaciones, injusticias, de poderíos económicos, de escoltas, de personas intimidantes con una mirada de decenas y decenas de personas en esas salas de audiencia, tratando de cercenarlo a uno, de bloquearlo psicológicamente. Al cumplirse 3 años de la muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares, su mamá Oneida Escobar hizo una visita a su tumba en Villanueva, La Guajira. Fuimos testigos de este doloroso peregrinaje. Hace pocos días, Crónicas RCN la acompañó junto a su esposo, Luis Alonso Colmenares, y su hijo Jorge a Villanueva. Yo siempre que voy a mi pueblo, como que voy con esa alegría que yo digo, cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, yo voy a Villanueva, voy a echarle como un ojito a Luigi. Y siempre voy con esa alegría de como si yo lo tuviera ya vivo. Es la primera vez que permite que una cámara de televisión la acompañe en esta visita al cementerio donde reposan los restos de su hijo. Los papás siempre esperan que los hijos sean quien los entierren y no al revés. Sí, eso era lo que yo hablaba siempre con Luis y le decía a él que cuando yo me muriera, como era así, que él era el que tenía que traerme aquí, no traerlo yo ni irlo a visitar a él. Siempre vienen mis hermanos, me acompañan al cementerio y es llegar, ir a donde él. Y esto es como la rutina que yo cojo todos los días, venir a visitarlo. Lo acaricio. Lo acaricio de la lápida, así se la acaricio como si fuera él que estuviera acostadito ahí y como si yo lo levantara y lo acaricio y ahí le voy hablando a Luis. Pero así de ver cómo está mi hijo con ese sol tan caliente allá, eso me da duro.
Desde la muerte de Luis Andrés Colmenares, en la casa de sus abuelos maternos, nunca faltan las flores, ni quien se las lleve a su tumba. Yo se las riego todos los días en las matas. Yo se las tengo regaditas, se le fumiga. Tengo mi cuñada que también viene, le poda. Esto siempre se lo mantenemos hermoso. Aquí creció Oneida Escobar, de la mano de sus padres Flor Gil y Andrés Escobar. Luego del funeral de su hijo Oneida, se derrumbó en esta habitación. Mira, este es el cuarto donde estuve yo 2 meses encerrada. Me acostaba, rezaba, me levantaba, me ponía a caminar acá. Y cuando salía solamente era a las comidas y me sentaba un ratico en el kiosco que está allá. Yo decía que vivía en contacto con Luigi y con Dios, yo pidiéndole a él su justicia, que me iluminara, que me ayudara. Oh, eso es una cosa terrible, muy terrible. Yo figuro hasta el dolor de mi nieto y el dolor de mi hija. Entre estas 4 paredes, la pregunta que se hiciera a su hijo el día de su graduación tomó sentido. Ahí fue a donde me venían a mí las frases de Luis Andrés cuando él comenzó el anuario. Yo decía, Luigi, ahora sí te comprendo, porque ahora ¿qué va a pasar de mí? Entonces yo ahí como que comprendí esa palabra y me aferré tanto a esa palabra. ¿Y ahora qué? ¿Cómo comienzo yo, Luigi? La respuesta a esa pregunta, según Oneida, se la daría a su hijo también aquí, en sueños. Yo soñaba mucho con Luis Andrés. Me decía que las cosas no eran así. Porque Luis le decía que no llorara más, que no siguiera sufriendo, que él estaba bien, que él era feliz y que la verdad de su muerte estaba en su cuerpo. Yo digo que uno como mamá tiene mucha conexión con sus hijos, así sus hijos no estén en este mundo. Bueno, hay sueños que son verdad. Por lo menos el sueño de mi hija, eso fue una realidad. Estuve como 2 meses con Luigi, con Dios, ahí hablando y mirando cómo iba a ser yo para que se supiera la verdad. Lo que según esta familia resulta paradójico es que a pesar de que en ella hay 6 abogados, ha sido la justicia lo que más ha brillado por su ausencia. Sí, aquí tengo 2 hermanos que son abogados, mis sobrinos, tengo 4 abogados, aquí hay una cantidad de abogados. Y Luis Andrés también decía que cuando él se graduara, aquí era que iba a traer su diploma. El mismo Jorge, hermano de Luis Andrés, cursa 2º año de Derecho, todo a raíz de esa búsqueda incesante de justicia de la familia. Yo iba a las audiencias, yo no sabía, bueno, qué estarán hablando acá, qué está pasando, será que nos está yendo bien, nos está yendo mal. Y a raíz de lo de mi hermano yo también me di cuenta de las injusticias que hay y por eso es que también estudio mi carrera. Y su profesor es, como hecho curioso, Jaime Lombana, el jurista más prestigioso del país y abogado de la familia, en este caso que durante los últimos 2 años se ha convertido en el juicio más sensacional de la década. Hoy día, entre otras, es alumno mío en la Universidad del Rosario y asiste a mi clase de penal en la Universidad del Rosario, y yo veo en Jorge pues, el fiel reflejo de su hermano. Cuando tengo que poner un ejemplo sobre verbos rectores, todos los profesores de penal normalmente el primer ejemplo, el primer delito que utilizamos como ejemplo es el homicidio, porque es el crimen natural por excelencia. Yo admiro el que haya querido estudiar Derecho y le veo una vocación de penalista sin duda. Abogado de poderosas compañías y de expresidentes como Álvaro Uribe,
Jaime Lombana decidió defender a los Colmenares Escobar por una razón personal. La necesidad de ser solidario con una familia a quienes le asesinaron su hijo, con un hijo en la impunidad absoluta, de unos autores o posibles autores con un gran poderío económico de maquinación de pruebas, con un gran poderío para haber adulterado, robarse las cámaras, a perder las cámaras del Parque El Virrey y además ocultar, modificar pruebas, testimonios entre esas para hacer aparentar, hacer simular un suicidio de un cruel y absolutamente un cobarde homicidio como lo que sucedió con Luis Andrés Colmenares. El que es conocido como Caso Colmenares lo ha distanciado del abogado Jaime Granados, quien defiende a Laura Moreno, hija de Jorge Moreno Rodríguez, un exitoso contratista de petroleras. Lombana y Granados han trabajado en casos comunes para defender al expresidente Uribe, pero el caso Colmenares acabó con esta alianza de dos pesos pesados del derecho y tal vez con su amistad. Eso está demostrando que usted pretende hacer aquí lo que le viene en gana, desde manipular las pruebas, dilatar las audiencias e insultar a quien usted quiere. ¿Qué ha sido lo más difícil en torno al dolor de esta familia frente al todo el proceso? Lo más difícil es mantener la calma ante el ser testigo de profundas manipulaciones, injusticias, de poderíos económicos, de escoltas, de personas intimidantes con una mirada de decenas y decenas de personas en esas salas de audiencia, tratando de cercenarlo a uno, de bloquearlo psicológicamente, de actuaciones que constriñen, que le dejan a uno una sensación de peligrosidad. Lombana sabe que un sueño como el que tuvo Oneida Escobar, en el que su hijo, según ella, le revela que lo asesinaron, no es una prueba a los ojos de la ciencia jurídica, pero para él, en este proceso, esa es casi una prueba desestimada. Es indiscutible que existe una relación psicológica intrínseca, profunda, entre la madre y el hijo, o entre el padre y el hijo. Yo creo en que hay comunicación, que hay sentimientos de afecto, que hay una intuición materna, que claro, en el proceso penal nadie la está utilizando ni mucho menos, pero desde el punto de vista humano, maternal y paternal, sin duda alguna, yo creo que uno como padre puede sentir perfectamente cuando le está pasando algo a su hijo. En Villanueva pasaron del sueño de Oneida Escobar a las canciones. Hoy mi alma está sumida en el dolor por la trágica muerte de Luis Andrés. La más reciente versión del Festival Cuna de Acordeones premió el paseo vallenato Clamando Justicia, una crónica cantada de Octavio Daza Gámez sobre la muerte del universitario. Clamando justicia, porque vilmente humillaron a nuestro amigo y hermano, cobardes fueron. Después a un caño los tiraron y allí quedaron truncados todos sus sueños. Lo que se hace aquí en la tierra se pagará. La mentira se destruye cuando llega la verdad. Como la justicia humana no ha querido castigar, confiamos que la divina imponga su ley. Los que cegaron tu vida tranquilos no vivirán por haberte asesinado en el Parque El Virrey. Yo creo que este dolor va a ser prácticamente eterno. Eso es una indignación que nosotros tenemos por los hechos que ocurrieron. La canción, como las auténticas piezas vallenatas que narran cuentos cantados, hace una denuncia. A nuestro patrono Santo Tomás le imploro de rodillas que cuide a mi Villanueva, y sé que muy pronto él nos va a ayudar para que nos sigan ocultando las pruebas. Ellos creen que con el dinero sobornarán al pueblo entero para cambiar la realidad.
Estoy seguro que en el cielo donde se encuentra hoy el negro San Pedro no los deja entrar. Tendrán que irse para el infierno a comprar alma cual la de ellos corrompida. Pero no comprarán a un pueblo que está dolido por engaños y mentiras. Lo que se hace aquí en la tierra. El día de hoy no puede ser solo sentimiento, no puede ser únicamente lágrimas, sonrisas, consejos y abrazos. El día de hoy es el día en que tenemos que ratificar nuestro compromiso con nuestras familias. Esta era la familia de la que Luis Andrés Colmenares habló en aquel noviembre de 2007, su clan. Yo siempre le decía que, Luigi, tú serás la persona que me irás a llevar a la NASA. Porque yo pensaba que él llegaría y volaría. Porque nosotros siempre yo el consejo a todos mis sobrinos y a él especialmente, supérennos a nosotros. Nosotros volamos, pero nosotros queremos que ustedes salgan al espacio. Pues uno busca la manera como de... Yo sé que tengo una responsabilidad con respecto a mi familia y tengo que buscar la manera también como de mantener, aun cuando sea en términos de apariencia, un nivel de fortaleza, porque o si no, ¿a dónde sigue mi familia? ¿O a dónde la voy a conducir? ¿O a dónde iremos a terminar? Junto al clamor de justicia ha comenzado a afianzarse otro sentimiento, sobre todo en los abuelos de Luis Andrés. Yo voy y le rezo el rosario. Me siento ahí, hablo con él y le rezo el rosario y me ven. Yo siento que estoy como con él ahí, lo siento al lado mío. No creo que está muerto, sino que él está ahí conmigo, sentado y estamos hablando y eso. Sino también espiritualmente, afectiva. Y él, desde su último testamento, su discurso de graduación parece corroborarlo. Hoy están aquí conmigo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si hubiera sido ayer. Un mensaje que el Señor nos está dando, sí. De la lluvia, de que esto va a ser una cosa que el Señor nos va a dar la verdad. Vamos a saber qué fue lo que le pasó a él. Sí. Una esperanza que el Señor nos está dando con esa lluviecita. Mi hermana, ella, digamos, terminaría y creo que tampoco terminaría su duelo el día que sepa qué fue lo que le pasó realmente a su hijo. Y sobre todo que ella vea que haya justicia para las personas que le causaron ese daño a su hijo. Mientras ese día llega, Oneida continúa su lucha en los tribunales de Palo Quemao en Bogotá, pendiente de la justicia de los hombres. Mientras busca consuelo en la justicia divina, en su grupo de oración. Yo vengo cargada como de tantos problemas y yo llego acá y yo siento como esa tranquilidad que como que Dios mismo me dice, déjamelos aquí y salgo como nueva. Sí, yo antes sufría, yo después ya vine comprendiendo que lo que Luigi sufrió fue una imitación de Cristo. Él agonizó, los amigos los traicionaron, agonizó, y yo digo tan lindo que Luigi en su muerte fue como la imitación de Cristo. Y por eso yo digo que Luigi fue derechito al cielo. Ese parecido que usted le haya a la muerte de su hijo con la de Jesucristo, ¿la consuela?
Sí, a mí me consuela y yo digo, aunque es duro, porque yo me imagino toda la agonía que él tuvo, y hasta yo digo, la Virgen María estuvo ahí con él, en cambio yo no pude estar con mi hijo. Entonces yo como que me aferré más a la Virgen, que me diera su fortaleza de cuando ella vio a su hijo, así que se lo estaban matando. Entonces eso me llena como de consuelo y yo digo, bueno, si eso fue lo que él tenía que sufrir para llegar al cielo, bendito sea. En la soledad de su casa en Bogotá, el resto de la familia trata a su manera de tener siempre presente a Luis Andrés. Jorge, por ejemplo, ante el temor de olvidar la voz de su hermano, lo escucha en viejas grabaciones. No, las oigo, las puedo ir una vez por mes, así. Están siempre en nuestros recuerdos y no podemos evitar la nostalgia que llena nuestro corazón. Y lo otro que yo hago es ponerme la ropa de él. ¿Sí? A mí me gusta ponerme la ropa de él. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestros muertos. Tenemos que recordarlos y vivir con ellos. Ya yo digo, Luis está en otra dimensión, pero yo vivo de sus recuerdos, de todo, de sus caricias y eso me hace feliz. En esencia lo que dice la ley es... Su padre, Luis Alonso Colmenares, afronta la pérdida gracias a sus clases de contaduría pública por todo el país. Ustedes tienen todo el derecho de no creerme. Eso, yo digo que de alguna manera tiene que estar sirviéndome como de soporte para mantenerme. Es decir, encontrar cada minuto algo en lo cual yo tenga que estar concentrado en alguna actividad, porque de otra manera, si no hubiera sido así, pues la verdad es que yo no sé qué hubiera pasado. No me imagino. Pensar quién sabe qué cosa de haber hecho, en fin, no sé. Pero como todo padre golpeado por la tragedia, Luis Alonso se rompe cada vez que llega octubre. Que Dios nos escuchó y nos regaló a Luis Andrés, que fue pues una ilusión que... Discúlpame. Que nos dio Dios. No soy capaz. Y aunque para muchos Oneida se convirtió en la imagen de la lucha, al mejor estilo de las madres argentinas, Oneida es el símbolo del dolor y de la esperanza, ¿sí? Hace que todos ellas sean nuestra inspiradora. Para otros, como Luis Alonso Colmenares, una parte de Oneida murió con su hijo. Oneida no vuelve a ser feliz el resto de su vida, te lo digo así. Yo que la conozco, no va a ser de aquí en adelante feliz el resto de su vida. Su felicidad murió con la muerte de su hijo. Así quede Jorge, así quede yo, así esté su familia, su mamá, su papá. Tal vez lo que puede darle cierto sentido a los años que le restan por vivir a Oneida es recibir de ese Dios al que tanto pide el mejor de los regalos. Que si Dios me había quitado a mi hijo, pero que me diera la fortaleza para soportar y demostrar la verdad. Lo mismo que clama esta crónica cantada. Lo que se hace aquí en la tierra,
aquí en la tierra se pagará. Gracias, padres de familia, gracias a mis amigos, amigas y familiares. La mentira se destruye cuando llega la verdad. Mañana se reinicia en los juzgados de Palo Quemao, en el centro de Bogotá, este largo y sonado juicio. La familia Colmenares Escobar, los fiscales y los abogados que intervienen en el caso creen que nunca antes, como ahora, están tan cerca de conocer la verdad. Los espero en un próximo Crónicas RCN, donde están las buenas historias. Hasta pronto. Crónicas.